Bien, hoy en nuestro recorrido, dentro de nuestra asignatura de oferta turística internacional y viendo las características que tiene el continente americano, empezaremos por el Polo Norte, donde encontramos las primeras caracterizaciones, si vale el término, de nuestro continente. Joel, ¿me puede habilitar, por favor, su cámara? Ya está, dice. Perfecto, sí lo tengo porque algunas veces me dejan colgado sin cámara, sin micrófono y se van a comer, no sé dónde irán, pues. Muy bien. Entonces decíamos que empezamos nuestro recorrido por el Polo Norte, es decir, por el casquete polar. Partiremos haciéndonos una interrogante que es, ¿qué entendemos nosotros por el Polo Norte? Y diremos que el Polo Norte es uno de los dos lugares de la superficie de un planeta coincidente por el eje de rotación. Es decir, ustedes saben que tenemos dos ejes. El de rotación, que es aquel eje que la Tierra rota sobre su propio eje, y el de traslación. El de rotación nos da el día y la noche. Y el de traslación que gira en torno al Sol y nos da las estaciones. Las regiones polares son las últimas fronteras. Presentan una naturaleza salvaje, misteriosa, casi infinita. Realmente es tan diferente que pareciese que fuese otro planeta. Aquí vemos una foto satelital y podemos establecer la ubicación donde se encuentra este sector. El polo norte geográficamente es una zona que queda circunscrita entre los paralelos 66-90 de latitud norte. Está situado en el océano Ártico. Toda esta parte es el océano Ártico. Donde el mar está cubierto por un casquete de hielo o una banquista, que es por eso que llamamos el casquete polar. El polo norte geográfico es el único lugar de la Tierra donde todas las direcciones marcan sur, el punto donde se unen los meridianos terrestres, ¿no? Es decir, todas estas líneas imaginarias que se han creado. Aquí vemos en esta imagen del mapa mundi el polo norte ártico y la parte que corresponde al casquete, que tiene estas características. Y a partir de acá ya vemos
con la parte o la región norte del continente para ir bajando al Istmo e ingresar a Sudamérica y terminar en el Polo Sur. ¿Cómo se llega al Polo Norte? Hay diferentes formas, diferentes medios, diferentes puntos para poder arribar al Polo Norte. Uno que se lo puede hacer desde Europa o llegando a Europa. Otro que se lo puede hacer llegando a Norteamérica, a Estados Unidos. Otro por el lado de Europa hacia Rusia, ¿no? Para llegar al Polo Norte desde España, tomamos como punto referencial España, es decir, como punto de partida, tenemos que salir desde Madrid o Barcelona hacia Longyearbyen, es decir, hacia Noruega, hacia los países nórdicos, vía Oslo en un vuelo regular. Después se parte en un Antonov 74 hacia la base de Borneo, situada a 89 grados norte. No nos olvidemos de que en el Polo Norte hay varias estaciones, ¿no? Varias estaciones experimentales de diferentes países del planeta donde se llevan a cabo experimentos especialmente sobre, y ahora más que nunca, sobre el cambio climático. Y a estas nosotros llamamos bases, ¿no? Son las bases experimentales o los laboratorios de diferentes países. Luego se hace una ruta hacia el Polo Norte tras ser depositados a 100 kilómetros. Y de esta manera llegamos a la parte del Polo Norte. La duración total del viaje de ida al Polo Norte es de aproximadamente 12 días, tomando en cuenta los intervalos y también las interlíneas, ¿no? El interlines. Uno de los requisitos para hacer este viaje es que se tiene que ir muy bien preparados, con un grupo de exploradores, el equipaje necesario y una buena brújula. Es decir, los turistas no pueden ir por cuenta propia, sino que tienen necesariamente que contratar los servicios de guías exploradores para no perderse en toda esa masa blanca de hielo. Vamos a ver de que los ecosistemas biocenosis, es decir, esos ecosistemas marinos, son trascendentales y fundamentales dentro del Polo Norte. La fauna, los animales del Polo Norte, son especies endémicas. ¿Qué significa una especie endémica? Una especie endémica significa que es propia del lugar, que se ha creado, que se ha desarrollado en el lugar. Entonces, hay especies endémicas y que son únicas en el planeta, que están ubicadas en ese ecosistema marino en el polo. Caracterizándose la mayoría de los mamíferos por el pelaje blanco, abundante, bastante grueso, puesto que lo utilizan de camuflaje para protegerse o atacar a sus presas. Entre las principales especies de este lugar tenemos el oso polar, que es el único en el planeta que habita justamente en el Polo Norte, la foca polar, las morsas, el reno, el elefante marino y el león marino.
Son especies bastante grandes, son animales muy grandes y son animales bastante pesados. Si ponemos, por ejemplo, el caso de el oso polar, el oso polar es el mamífero más fuerte del Polo Norte. Y el oso polar no puede, es decir, no hay de dónde pueda obtener agua para saciar la sed, porque toda el agua es salada y eso dañaría terriblemente su sistema inmunológico. Es por eso que se alimenta de todos los animales árticos, excepto de los zorros y los lobos. A pesar de esto, su comida favorita son las crías de focas y los renos. Los osos, como decíamos, no toman agua, ya que su ambiente es salada y es un agua bastante ácida. Sacan los fluidos que necesitan de la sangre de sus presas. Es decir, el líquido que ellos logran consumir es la sangre de sus presas. Los osos, desde hace muchos años, están amenazados por la caza y por la acumulación de contaminantes en el hielo y la atmósfera ártica y el calentamiento global que esta presenta. Es decir, van a pasar a ser especies, si no se las conserva y si no se las recupera, van a pasar a ser especies en extinción. Es común ver a los carnívoros que se alimentan de peces, estos son, en este caso las focas, se alimentan de peces, de calamares, de moluscos. Las focas se caracterizan en vivir en grupos, en grandes grupos, y esto les permite también protegerse de sus victimarios, que generalmente son los osos, los zorros, etcétera, que son alimento de otras especies y son, en este caso, y que están dentro de la cadena alimentaria. Un favorcito, en una hora nos llamaremos, estoy en clases. La foca es un excelente nadador de pecho y de espalda. Bucea y alcanza profundidades hasta los 60 metros y puede permanecer bajo el agua entre 10 a 15 minutos, ¿no? Y luego vuelve a sumergirse a la superficie para tomar oxígeno y vuelve a bajar. ¿Tienen preguntas? Por mí no, Lice. Gracias, Katy. No, Lice. ¿Todo está claro? No, Lice. Ya. Una Maeva, consulta. Para dígame. poder acceder al Polo Norte, ¿también se puede ingresar por el agua? O sea, por el No, mar. muy complicado. Es más difícil. Sí, no, es muy complicado porque, es decir, no hay naves que puedan romper, en este caso, los hielos, los inmensos hielos. Entonces, todo el ingreso se hace siempre por avión. Inclusive hay aviones grandes a hélice y no a chorro para poder llegar. Sí, hay embarcaciones que van navegando el mar Ártico, pero no llegan, es decir, a otra parte del continente.
Entonces, el arribo tiene que ser siempre vía aérea. Gracias, Licia. Lo más trascendental en el Polo Norte, y los turistas, lógicamente, que sí llegan para poder ver tal vez de muy lejos a los osos polares, a las focas, etcétera, pero los turistas llegan al Polo Norte para ver las auroras boreales. En febrero, cuando es invierno en el Polo Norte, hay un fenómeno atmosférico preciso, la aurora boreal. En las largas noches del Polo Norte, se puede ver el cielo lleno de luces de colores en movimiento, como podemos ver en esta imagen. Todo el tiempo está moviéndose. El sol produce pequeñas explosiones que entran en los polos y es por eso que se ve el cielo lleno de colores. Eso es la aurora boreal. Multitudes de colores en el cielo. Y es algo único que uno puede observar porque no hay en otro lugar que no sean los polos estas características de las auroras boreales y mucho más en el Polo Norte. Entonces, el principal atractivo turístico son las auroras boreales, ¿no? Donde realmente es un espectáculo para la vista poder ver ese magnífico escenario que se presenta en el cielo. Es algo maravilloso porque es un derroche de colorido, ¿no? El cielo lleno de luces en todos los colores, desde el color azul hasta el color guindo. Pasa por toda la variedad de colores y que estos colores se van moviendo de uno a otro lado como si fueran grandes nubes y, ¿no?, destellando. Entonces, la gran maravilla que tiene y el gran espectáculo que oferta, en este caso, el Polo Norte, son las auroras boreales. Ahora vamos a ver qué características han tenido y tienen los grupos étnicos que habitan estos territorios. Porque no nos olvidemos de que una de las especies que se adapta a cualquier tipo de clima es el Homo sapiens, es el hombre. En el Polo Norte existen grupos de habitantes que se llaman esquimales. El idioma de los esquimales es el Inuit, que es un idioma muy propio de ellos, y tienen su religión que principalmente se basa en ritos. Los ritos más importantes eran los concernientes a la casa y a las representaciones de los protectores sobrenaturales de la casa y la tierra y el mar. Es decir, que ellos tenían una cosmovisión muy diferente a la de otros pueblos. Ellos eran politeístas, es decir, que tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses, ¿no? Y estos dioses, lógicamente,
que estaban relacionados a la caza, a la pesca, a los animales, a la tierra, al cielo. Entonces, esa es su cosmovisión, que significa cómo se ven ellos mismos a sí mismos en su interior, cómo ven ellos a los grupos, a sus grupos que los rodean, es decir, con quienes comparten el hogar, ¿no? A sus grupos sociales, y cómo ven lo sobrenatural, y en este caso a sus dioses, ¿no? Muy tradicionalistas, los esquimales, muy arraigados a sus costumbres, a sus tradiciones, pueblos muy sufridos, extremadamente sufridos, por esos climas extremos, que a veces la temperatura puede bajar a 20 y hasta 30 grados bajo cero, pero el hombre, y en este caso los esquimales, han tenido que adaptarse. Y han tenido que adaptarse en su forma de vestir, en su forma de alimentarse y en su forma de ver lo sobrenatural, es decir, a sus dioses. Tienen que proveerse de todo lo necesario de la naturaleza. Y la naturaleza les da muy poco, por esas características de ese clima extremadamente frío. Dentro de la alimentación, por el frío de las tierras del norte, donde no crece ninguna planta, lo único que pueden hacer estas poblaciones para sobrevivir es cazar y pescar. Es muy característico de ellos el andar con grandes pesos, y estos animales de un pelaje muy frondoso se han adaptado justamente a estas inclemencias del clima, ¿no? Y son los que han acompañado por miles de años a estos grupos. Los que utilizan para acosar a las presas, es decir, los perros sirven para acosar a las presas, ¿no? Y ellos puedan ir a cazar. Y también, ya posteriormente, siglos después, también los perros han servido como un medio de transporte para poder jalar los trineos. De los animales que cazan, aprovechan todo, absolutamente todo. La carne, la grasa, la piel, los huesos, los intestinos. Su dieta habitual era la carne hervida, es decir, la carne cocida, los potajes. Pero lo lento de este procedimiento, es decir, del procedimiento de la cocción a consecuencia de la temperatura y la escasez del combustible animal que precisaban, les obligaba con frecuencia a comer carne cruda. Es decir, no había combustible. No había árboles para poder cortar y hacer leña. No había gas para poder sacar del subsuelo. No había petróleo para poder ver, es decir, para que ese petróleo pueda constituir en un elemento, ¿no?, combustible. Es decir, no había nada. Y lo único que les servía de combustible era la grasa de las ballenas o de los osos que podían cazar.
Entonces reunían toda esa grasa y esa grasa servía como combustible, es decir, hacían velas, como velas para prender el fogón. Y en algunos casos, si es que podían recuperar la bosta de los animales que le hacían secar, y también ayudaba para poder ser una parte del combustible para que puedan lograr la cocción de sus alimentos. Y si no lograban, como el hielo es salitroso, entonces la carne la hacen reposar sobre el hielo, sobre cubos de hielo, y como tiene sal, se vuelve charque. Y al volverse charque, ellos pueden comer ese tipo de comida cruda, deshidratada y salada. La vivienda, tomando en cuenta ese clima extremadamente frío, son los llamados iglús, que son viviendas de forma semi-esférica, como los podemos ver acá, y después vamos a ver mucho más claro con una imagen de día, hechas con bloques de hielo. Es decir, que ellos aprovechan todo lo que les da la naturaleza. Si en este caso la naturaleza les da hielo, pues con el hielo construyen sus viviendas. Es necesario que estén aisladas del viento. No nos olvidemos de que en este sector es uno de los sectores más venteados y de corrientes más fuertes de viento que existe en todo el planeta. Es decir, los vientos surcan a más de 100 kilómetros por hora. Es algo impresionante. Entonces, los esquimales construyen sus viviendas parcialmente bajo la tierra para que estén mejor protegidas. Aún con estas protecciones, el frío podría entrar cada vez que alguien abriera la puerta para entrar a la casa. Por eso, a las casas esquimales entran por un túnel muy largo que está construido debajo del nivel de la casa, para no dejar escapar el aire caliente del interior que logran justamente con la espelma de la grasa, ¿no? Y que pueden hacer luz y que pueden crear también un poco de calor. Escapar el aire caliente del interior. El espacio del túnel, que son túneles para unir unas con otras, ¿no? Se aprovecha para almacenar carne congelada y utensilios de cacería. Dentro de la casa, el calor se mantiene quemando aceite de foca y de ballenas. Es decir, la grasa de la ballena la queman y se vuelvan aceites, y con ese aceite pueden dar la lumbre, es decir, la luz, y el hogar. El hogar, desde épocas memorables, hoy nosotros llamamos hogar a la conformación de la familia, pero el hogar es la lumbre. Es la lumbre que permite de que todas las personas puedan estar alrededor de esa lumbre, de esa hoguera, de esa lumbre, que puede ser de una fogata con madera, en el caso de los esquimales con aceite, con grasa de animales, etc. Acá tenemos un iglú, a pesar de que aquí hay algunos árboles, hay algunos sectores que tienen todavía algo o muy poco de vegetación. Aquí tienen un iglú, y aquí ustedes pueden ver ampliando cómo se hace la construcción del iglú con los bloques de hielo. Y nosotros todavía nos quejamos de lo que tenemos, ¿no? Y esta gente tiene que sobrevivir a esos climas extremadamente fríos. Pero como todo en la vida cambia, en el Polo Norte también ha cambiado. Hoy en día, la vida de los esquimales ha cambiado. Y la vida es como las vemos en esta imagen.
Es decir, ahora hay deslizantes a gasolina o a diésel, como esquís. Ya muy poco utilizan los perros, porque ya ha llegado también a estos remotos lugares la civilización. Acá, por ejemplo, están desarrollando acciones para la pesca. Han hecho un hueco en el casquete, en el hielo, para poder pescar. Acá tenemos una aula física de una escuela. Sí hay muy pocos niños, hay muy pocos habitantes por el clima extremadamente frío, pero estos ambientes ya tienen calefacción y hoy en día las viviendas de los esquimales tienen estas características. Como dice, ¿no? Todo en la vida cambia. Lo único que no ha cambiado aquí es el clima extremadamente frío. Preguntas. ¿Hay preguntas? No, Lice, todo No claro hay. por mi parte. Entonces no se olviden que mañana a las 5 de la tarde tenemos nuestra reposición. ¿De acuerdo? Lice, Está bien. Dígame, Joel. la tarea que dio para averiguar de los, pues, ¿para cuándo es? Está en el instructivo, está la fecha de entrega de la tarea, porque eso es para el primer parcial. Hoy para hoy es, pero no está en el Moodle. No, me lo tienen que mandar al correo, a mi correo. Pero Ah, ya. tienen que leer bien, jovencitos, el instructivo. El instructivo dice mandar al correo electrónico del docente. Ahí está el correo con la etiqueta. Todo está bien detallado ahí. ¿De acuerdo? Él hizo una consulta sobre Sí, la etiqueta. La etiqueta de nuestro grupo es grupo 2, ¿no? Y estamos por conformar uno igual a 21, pero en la etiqueta dice grupo 2, 2 igual a 20. claro. Estamos, bueno, entonces ha habido un errorcito. Oferta G2-21. Entonces es 21, porque el año es 2021, ¿no ve? Me he podido Así equivocar. es, sí. Me he podido equivocar. ¿Ya? Le ponen 21 entonces. Está bien, dice. Perfecto. Que tengan un buen fin de día y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego.